estaríamos en mejor situación. La mala noticia es que, aunque los modelos presenten un otoño seco y cálido, habrá sorpresas y serán en forma de gota fría. El catedrático afirma que debemos estar preparados para fenómenos cada vez más violentos porque el cambio climático no ayuda. A las 11 nos encontramos en Hora 25. Pasen feliz tarde. Hora 14. Roberto Torija. Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Play Fútbol. Os habla Bruno Alemán en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Un Play Fútbol a principios de agosto, a priori puede sonar raro, pero es que estamos viviendo los meses más emocionantes de la competición futbolística continental, con los desenlaces de la Champions y la Europa League. Llegan vivos el Atlético y el Barça en la Champions y el Sevilla en la UEFA Europa League. No andamos tan lejos de tener finalista español en ambas competiciones, pero todavía queda mucha tela por cortar justo cuando llegamos a las finales a 8 de Portugal y de Alemania respectivamente. Si eres muy futbolero, estás de suerte. Tienes 2 semanas por delante para ponerte las botas. Esta es la super semana de fútbol europeo que nos espera. Lunes 10, mañana a las 9 de la noche, Manchester United, Copenhague, y también se va a jugar el Inter Bayer Leverkusen. Martes 11, también a doble partido, en el mismo horario, a las 9 de la noche, Wolverhampton Sevilla y Shakhtar Basilea. Miércoles 12, empieza la final a 8 de la Champions en Lisboa. En Daluz, a las 9, se va a jugar el Atalanta Paris Saint-Germain. Jueves 13, José Albalade, el campo del Sporting Club de Portugal. A las 9 de la noche, RB Leipzig Atlético de Madrid. Viernes 14, a las 9 en Daluz, se juega ese pedazo de partido, ese Barça-Bayern de Múnich. Y para el sábado nos queda el Manchester City Olympique de Lyon. Casi nada. Solo tenemos una horita y hay muchísimas cosas que contar y analizar, pero os contamos rápidamente el menú que tenemos preparado para hoy. Vamos a analizar el movimiento del año en los banquillos con Axel Torres. Enseguida le saludamos porque llega Andrea Pirlo al banquillo de la Juventus de Turín. Nos contará Axel cuáles son las claves eliminatoria por eliminatoria de esta final a 8 de Lisboa. Vamos a conocer una historia de David Silva que os va a gustar seguro. Un Silva que jugó el viernes sus últimos minutos en el Etihad, cerrando una etapa de 10 años con la camiseta celeste del Manchester City. Hablaremos con Pep Biel, jugador español del Copenhague, que se enfrenta mañana al Manchester United, y nos reservamos unos minutos al final para comentar un documental que he podido ver en los últimos días. En Netflix tenéis disponible Anelka, el incomprendido, un documental que explica muchas cosas sobre cómo es el mundillo del fútbol de élite y también sobre la mentalidad de Nicolás Anelka. Luego lo comentamos porque ahora lo que manda, lo que tiene que mandar es esto. Si conseguimos hacerlo o tener un partido como el que hemos hecho en Villarreal, por poner un ejemplo donde todo nos salió bien prácticamente, seguro que nos va a dar para ganar la Champions. Claro, el mensaje es ese: convencernos a nosotros mismos que si damos nuestro mejor nivel, por supuesto que podemos ganarla, ¿cómo no? Y el deseo de todo, y el anhelo de todo, y el sueño de todo, de salir campeón de la Champions League. Y yo soy un perseguidor de sueños. Yo me quiero retirar del Atlético de Madrid siendo campeón. Es la pasión y la esperanza en las voces de Quique Setién y del Mono Burgos, que quieren esta Champions para el Barça y el Atlético de Madrid respectivamente. Tengo ya por aquí en el estudio, en Barcelona, a mi fiel escudero durante todo el año en Play Fútbol, el bueno de Fermín Suárez. Es para mí lo que Sancho Panza para el Quijote, lo que Watson para Sherlock, o Rigodón para Willy Fogg. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Hola, Gran Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Optimistas, Setién y el Mono Burgos, pero bueno, es lo que se necesita en este tramo de la temporada.
Totalmente, sí que el Barça necesita un partido más redondo que el Atlético de Madrid, pero evidentemente llegados a las puertas de Lisboa todo puede pasar. Y nos escucha también el grandísimo Axel Torres, que no para, que ayer estaba comentando en Movistar Liga de Campeones ese Bayern de Múnich-Chelsea, se enganchó luego al tramo final de Carrusel para comentar lo que había pasado en el partido del Barça y que no se ha querido perder el Play Fútbol de hoy. Hola Axel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas, y también me enganché para comentar esa eliminatoria preliminar de Copa de Europa, que estuvimos ahí con el Drita y con el Inter de Escaldes también. No te adelantes, que luego te voy a preguntar sobre el tema también, Axel. Enseguida nos metemos en lo puramente futbolístico de la final a 8 de Lisboa, pero Axel, manda un poco la actualidad. Sarri destituido ayer de la Juventus y la elección es Andrea Pirlo, un Pirlo que no se ha sentado en un banquillo para dirigir en su vida, ni siquiera en un partido de infantiles. ¿Qué valoración haces, Axel? Pues lo primero que está claro que a la Juventus no le basta con ganar la Liga, eso es ya una obviedad, y eso yo creo que habla no solo del equipo italiano, sino de cómo es esta época. Es una época en la que al Barcelona de Valverde tampoco le bastaba para tener reconocimiento, y de hecho el entrenador fue víctima de caer 2 veces en semifinales de Copa de Europa pese a ganar con holgura las ligas. El Bayern Múnich también despidió este año a Niko Kovac después de haber ganado la Liga, y la Juventus de manera increíble para mí echó a Allegri la temporada pasada, cuando sus números incluso en Copa de Europa habían sido buenos y se había quedado 2 veces a solo un partido de ser campeón. Entonces, partiendo de ese precedente, se entiende la decisión, se entiende la de echar a Sarri, porque habían evidenciado en el pasado que no les bastaba con ganar su propio campeonato, y este año ha sido un equipo menos convincente que lo había sido con Allegri, o sea que por ahí, a la hora de medir al exentrenador del Nápoles y del Chelsea, está claro que se le había quedado cortito el año en los baremos en los que nos movemos ahora. La sucesión es una sucesión sorprendente, porque los nombres que sonaban probablemente eran más lógicos. Yo al que veía más sentido, pero evidentemente costaba mucho echarlo o sacarlo de Madrid, era Zidane. Creo que al ser exjugador de la Juventus, leyenda, ganador de 3 Copas de Europa, seguramente era el elegido, el que quería la directiva de la Juventus. Sí. Pero la dificultad de que estaba en un club competidor, un club también de una dimensión muy grande, y que no iba a ser fácil sacarlo. Andrea Pirlo, como jugador, yo creo que leía el fútbol a la perfección, es decir, a la hora de poder adivinar qué tipo de juego le gusta, qué criterio tiene, lo rápido que ve lo que ocurre en el campo y cómo cree que hay que interpretarlo todo. Creo que es un perfil muy acertado. Luego, las dudas con respecto a cómo pueda gestionar ese rol de entrenador en el que no le hemos visto nunca. E incluso te diría que el carácter que ha transmitido Pirlo siempre ha sido, no sé si algo frío, pero alejado de ser un contagiador de entusiasmo. Creo que esto se lo reservaba más a sus acompañantes, ¿no? Así que bueno, ahí está un poquito la duda, pero es una personalidad del fútbol a la que yo respeto, aprecio, admiro, y por ahí hay que darle el beneficio de la duda. Veremos también quién le acompaña, evidentemente, en el staff, que va a ser importante. Hace tan solo una semana lo presentaban como técnico del Sub-23, de lo que es el filial en Italia, y decía esto sobre su visión del fútbol, la manera que tiene de entender el fútbol, también ahora desde los banquillos, Andrea Pirlo. Ho avuto tanti allenatori nella mia carriera e tutti mi hanno dato qualcosa. Mi hanno insegnato tanto, da Ancelotti, da Lippi, da Conte, da Allegri. He tenido tantos entrenadores en mi carrera, todos me han enseñado mucho. Ancelotti, Lippi, Conte, Allegri, todos. Pero creo que cada uno ha de recorrer su camino, tener un modelo de juego propio. Yo hace tiempo que tengo mi modelo en la cabeza.
Yo era un jugador al que le gustaba que su equipo jugara bien y querrá que mi equipo juegue bien, que lleve la iniciativa y que jugará siempre para ganar. Giocherà sempre per vincere. La verdad, Fermín, que cuesta imaginarse un equipo entrenado por Andrea Pirlo que no intente ser asociativo, que no lleve la iniciativa, al menos que lo intente desde el principio, ¿no? Claro, también lo pensábamos con Sarri, que esa vuelta de tuerca estilística la podía aportar Sarri en una temporada que es cierto ha sido irregular y ha sido bastante discontinua en cuanto al juego. Lo decías, el tema de que lo habían presentado como técnico en el Sub-23 y ahora de golpe y porrazo le dan la dirección del primer equipo, supongo que todo sacudido después del batacazo de Turín. Aquí esto se desprende un halo de improvisación, ¿no? Sobre la marcha y de no haber dirigido previamente, que es algo que me parece bastante significativo, pero sí que veo una corriente, Bruno, en que cada vez más equipos y sobre todo los grandes de macroélite están dando ese peso a las leyendas en los vestuarios, porque saben que los jugadores dentro de esos vestuarios están teniendo un peso creciente y supongo que la forma de confrontarlo, de manejarlo, es poner un espejo de otra leyenda que sea capaz de decirle haz esto, haz lo otro. Y aquí lo vimos en un momento dado con Ryan Giggs en el United, lo hemos visto con Lampard en el Chelsea, lo veremos tal vez próximamente con Xavi en el Barça, y en esta corriente creo que se enmarca la apuesta de Pirlo. Sí, a mí ayer me lo comparaban también con casos como el de Guardiola, cuando el Barcelona en su primer equipo apuesta por Guardiola. Para mí es que son casos diferentes. Sí, totalmente. Es lo que decía Axel al principio, que es que no ha entrenado, es que no se ha puesto ni con un juvenil, es que no ha hecho de segundo. Mikel Arteta, sí, apuesta el Arsenal por él. El Arsenal tenía unos informes de Arteta que lo sabemos de buena tinta, lo he comentado, por ejemplo, muchas veces con Axel, tenía unos informes brutales de Mikel Arteta y apuestan por él de una manera consciente, sabiendo más o menos lo que les puede aportar. Bueno, que era el nombre de este fin de semana, sin duda el de Andrea Pirlo, porque va a ser el nuevo técnico de la Juventus de Turín, va a entrenar a Cristiano esta próxima temporada. Si te parece, Axel, vamos eliminatoria por eliminatoria. Lo que tenemos esta semana, nos centramos en la Champions. El miércoles 12 empieza esa final a 8 de la Champions en Lisboa. Tenemos ese Atalanta-Paris Saint-Germain. Tú ves muy favorito, ya no solo para el partido, sino para toda la Champions, si lo vienes diciendo desde el principio, Axel, al PSG. Sí, a ver, que Mbappé esté bien marca una diferencia grande entre que lo vea como gran favorito o tenga más dudas, porque al final si lo veo favorito es porque creo que es el equipo que tiene más talento desequilibrante en ataque. Y eso en partidos de este nivel marca muchas diferencias. O sea, un equipo que tiene a Neymar, que tiene a Mbappé, que tiene a Di María, que tiene arriba a Icardi, que además ha venido practicando para juntarlos a los cuatro en el mismo 11 durante casi toda la temporada, y que también ha armado una estructura para tener un cierto equilibrio, a pesar de que en un principio parecería que con esos cuatro atacantes es muy difícil tenerlo. Creo que Tuchel ha hecho un buen trabajo. Lo que llega desde París es que por primera vez hay un cierto espíritu colectivo, que el equipo no es solo una suma de individualidades, sino que han armado en el vestuario una atmósfera grupal que les empuja a desear ganar y a sacrificarse los unos por los otros. Y a partir de ahí, en esa eliminatoria que me comentas, el entusiasmo del Atalanta es extraordinario, es un equipo romántico, tanto en la idea de juego como en lo que representa como entidad, pero es un equipo que concede mucho, seguramente es el que más concede de los 8 que están ahora mismo en cuartos de final, tanto por los riesgos que asumen la salida, como por la altura que ganan los dos laterales a la vez, como por el comportamiento de los centrocampistas que llegan mucho. Bueno, yo pienso que a un equipo que tiene a Neymar y Mbappé, si le concedes tanto, lo normal es que pierdas. Ahora bien, si Mbappé no está o está lejos de su mejor nivel y el equipo tiene que reconfigurarse de otra manera, pues bueno, decrece la diferencia entre ambos, pero yo veo al París muy, muy superior.
Claro, eso dictaría la lógica que al final se expone muchísimo a Atalanta y eso puede ser perfectamente penalizable. Lo que pasa es que veo al conjunto de Gasperini en esa capacidad o en esa oportunidad de aprovechar la ola y de ir a tumba abierta y de no importarle el escenario. No tiene ningún tipo de vértigo. Y cuando cogen esa dinámica rompedora y son capaces de traducir en cuanto a goles, que al final acaba siendo una tormenta, aquí es muy difícil equiparar esto, y si consiguen que ese plan de partido tenga éxito y lo traduzcan en goles, aquí el PSG puede sufrir bastante. Y con lo que comentaba Axel, claro, no sé si Tuchel va a apelar un poco o va a reforzar ese espíritu colectivo y va a prescindir a uno de los 4 mosqueteros de arriba en aras de intentar tener algo más de consistencia defensiva ante un Atalanta que evidentemente vías de pase tiene para aburrir. Un Tuchel que es baja, bueno, que se lesionó, que tiene un metatarsiano roto en el pie y va a llegar, si llega, con muletas al partido. El jueves 13 en Alvalade, ese RB Leipzig Atlético de Madrid. Axel, ¿cuáles crees que pueden ser las claves? Bueno, de entrada creo que si ya es difícil pronosticar cómo va a jugar el Leipzig de Nagelsmann, que es el equipo que más varía el sistema, que más intercambia posiciones de jugadores, que más cambia entre partidos y que más cambia en los propios partidos, ahora tenemos una duda mayor, y es que se le ha ido su jugador más importante, el más desequilibrante, el que más intervenía en ataque, no solo para finalizar, sino también para generar, y no sabemos cómo lo va a sustituir. No tenemos elementos de juicio para imaginarlo. Sí, para imaginarlo, es decir, podemos pensar que Dani Olmo hará de Werner, podemos pensar que Forsberg hará de Werner, podemos pensar que los dos van a jugar por detrás de un punta, o podemos pensar que va a jugar con un media punta y Sigmas Poulsen. Pero lo que no tenemos es una prueba de que lo haya ensayado. El último partido de Liga en el que ya no se jugaba nada, Werner lo jugó, pese a que ya se iba a ir, y jugó un amistoso contra el Wolfsburgo, del que no hay prácticamente referencias, ni de cómo se comportó, ni de cómo jugó. Solo sabemos el resultado de empate a 1 y que marcó Schick de penalti. Poca cosa más sabemos de ese partido amistoso. Entonces, a partir de ahí, ellos van a jugar al factor sorpresa. El Atlético de Madrid, en cambio, no. Va a ser un equipo muy reconocible, seguramente con 2 líneas de 4 y dejando los laterales con mucha profundidad y defendiendo cerrados por dentro los 2 centrocampistas de banda, y intentando ganar duelos, ser un equipo muy sólido, muy compacto, que no deje correr al Leipzig, que le gusta correr, intentando explotar que también tiene una cierta bisoñez el equipo de Nagelsmann. En este sentido hay una cierta similitud con lo que comentábamos del Atalanta, y yo creo que le va a penalizar el Atlético de Madrid al Leipzig. Es un equipo más experto, es un equipo más pragmático, es un equipo seguramente con menos tendencia al error y más acostumbrado a este tipo de escenarios de máxima presión. Es que podemos decir, Fermín, que lo que le ha penalizado al Atlético en esas finales contra el Real Madrid, seguramente esa presión, ese peso de la presión de un partido tan importante como una final de la Champions, en esta eliminatoria precisamente contra un Leipzig puede jugar a favor de los del Cholo. Totalmente, ahora las tornas han cambiado y sí que el Atlético de Madrid tiene mucho más pozo en este tipo de eliminatorias, y más ante un rival, como decía Axel, más bisoño y más inexperto en estas lides. Aquí creo que pesa bastante cómo llega el Atlético tras el confinamiento, que me parece un equipo que ha recuperado piezas, que el tema de los 5 cambios le ha venido muy bien, porque realmente tiene muchos recursos ofensivos, incluso con Llorente arriba, ha venido jugando mejor, y aquí el reto de los dos va a ser avanzarse en el marcador para poder hacer el partido que seguramente más les convenga, porque es cierto que son 2 equipos bastante completos, que dominan las 4 fases, pero si podemos decir y podemos apuntar que hay una fase que no son tan dominadores, sea la del ataque organizado. Entonces, a la que uno de los dos suma la renta, suma el 1-0, creo que a partir de ahí podría generar un planteamiento algo más
reactivo, algo más de transición, algo más de intercambio de golpes que podría conducir hacia la victoria. Axel, el viernes se enfrentan en Dalús los dos equipos, los dos únicos que quedan, que han ganado ya la Copa de Europa, que son el Barça y el Bayern de Múnich. Nos preguntaba ayer Dani Garrido porcentajes de la eliminatoria. Yo estoy casi seguro, o muy seguro, vaya, que el Bayern va a jugar mejor que el Barça, que va a ser superior. Seguramente va a tener más ocasiones, y eso en un equipo que juega Lewandowski, que tiene jugadores de segunda línea que aportan mucho a nivel goleador también, pues es mucho decir. Pero me guardé decir un 40-60, le di un 40% al Barça por una razón, y es que si por lo que sea le sale una jugada de las de ayer, por ejemplo, a Messi en los 15 primeros minutos, y el Barça se pone por delante sabiendo que es a un partido, que es como una final, quiero ver la reacción a nivel mental del Bayern, que es evidente que jugadores como Neuer, que tienen muchísima experiencia, como Kimmich, como Alaba, van a responder, pero con otros tengo más dudas. Tú, en cambio, ves al Bayern muy favorito, ¿eh? Y lo voy a matizar, lo voy a matizar, porque ayer, cuando intervine en el post de Carrusel, no había visto el partido del Barcelona porque había estado comentando el Bayern Múnich contra el Chelsea, y esta mañana he visto al Barça y seguramente me dejé llevar un poquito por lo que os escuché, por lo que había leído de ruido, y no me disgustó tanto el Barcelona cuando lo vi esta mañana. Creo que le observé al Barça una aplicación, un compromiso notables, que es algo que se echaba de menos en este equipo, que a veces daba la sensación de ser apático, de ser plano. Es verdad que en un registro que no es el más habitual, que no es el registro ni más relacionado con su entrenador ni con el estilo de juego histórico del club, pero sí vi a un equipo competente, a un equipo que buscó minimizar las opciones ofensivas del rival. Su centro del campo corrió mucho, cerró muchos espacios, estuvo aplicado. Griezmann en la media punta estuvo especialmente aplicado en la labor sobre el media punta. Y aunque son cuestiones que sé que a los más puristas barcelonistas no les satisfacen y creen que son insuficientes, sí que en cuanto a actitud, a mí el Barcelona ayer me gustó. Además, pienso que del minuto 10 al final del primer tiempo juega un fútbol de buen nivel. Tiene algunas acciones trenzadas desde la defensa hasta el ataque, algunas sucesiones de pase en las que va progresando, encuentra al hombre libre e incluso le da un ritmo alto. O sea que matizo mi 65-35 de anoche, lo acerco seguramente a tu pronóstico. Y estoy expectante, creo que va a ser un partido grande. El Bayern está mejor, es decir, si estoy destacando esa aplicación defensiva y esa actitud del Barcelona es porque partía de unos mínimos bajos, porque partíamos de haberlo visto en el posconfinamiento a un nivel muy alejado de la élite europea, y en cambio el Bayern partía de esa superélite. Seguramente es el equipo que mejores sensaciones está dejando. Mantengo el favoritismo para el Bayern, pero lo reduzco un poquito por esa cuestión, habiendo revisado esta mañana el partido contra el Nápoles. Yo, Axel, te escuché y estaba bastante en la misma tesitura, y yo mantengo la apuesta, ese 65-35 a favor del Bayern, básicamente porque a mí la primera parte del Barça contra el Nápoles me parece notable, me parece buena, pero el Barça tiene 35 minutos de ritmo europeo, el resto no. Y el Bayern de Múnich no negocia carreras, puede transitar, puede replegar, son 90 minutos de proposición, de intentar mover al rival, mover la estructura adversaria, y aquí le veo una diferencia clara, que a 90 minutos es mucho más factible o favorable al Barça que a 180 totalmente, porque además vimos una buena versión de Messi, estuvo fino, y como comentas, en el tema del centro del campo creo que el Barça gana enteros, y si tiene alguna opción, aparte de que Messi esté inspirado y que el Barça tenga un partido redondo y que también defensivamente intente achicar agua y reducir las opciones de Lewandowski, también pasan por la energía, y la energía implica De Jong, Roberto y seguramente Arturo Vidal. Aquí veremos si entra o no en la ecuación Griezmann, pero todo lo que se acerque energéticamente al Bayern y a las señas de identidad de tener el balón y de hacer mucho con balón, cuanto más se acerque a esa versión el Barça, mejor le puede ir.
A mí me encantó el partido de Frenkie de Jong. Creo que en la segunda parte fue de lo poco salvable del Barça, y en el primer tiempo tuvo momentos cuando pudo correr, cuando jugó sobre todo de cara. El holandés estuvo realmente a muy buen nivel. Y vamos a cerrar con el Manchester City Olympique de Lyon, en el que ayer decías que ves muy favorito al equipo de Guardiola. Yo creo, Axel, que el guión de partido está bastante claro, ¿no? Si ya ha salido el Olympique de Lyon a encerrarse contra la Juventus con esa defensa con 3 centrales y carrileros que propuso Rudy García y que triunfó en la eliminatoria, al final ganándole esa eliminatoria a un todopoderoso como es la Juventus de Turín. Van a ir por ahí seguramente los tiros, sabiendo que al Manchester City, el día que le toca atacar bloques bajos, es verdad que si tiene el día de circulación rápida y demás, es imparable, pero el día que no, y que se encalla y que se hace pasto eso y que le cuestan ese tipo de partidos, igual le puede pegar un susto. Tú ves igualmente muy favoritos a los de Guardiola. Sí. Yo creo que están acostumbrados a atacar bloques bajos, es decir, casi todo el mundo les plantea los partidos así en Inglaterra ya. O sea, equipos que les entregan salvo el Liverpool y algún otro valiente, pero se ha acostumbrado a buscar herramientas y a buscar mecanismos para desactivar eso. Y ahora mismo el Manchester City cuenta para mí con uno de los regateadores del momento, que es Sterling. Sterling no solo encara en el 1 contra 1, sino que toma buenas decisiones, y eso le diferencia de otros agitadores. Creo que Sterling no es un mero agitador, sino que es un jugador fabuloso precisamente para intentar eliminar rivales y bloques que se encierran atrás. Y luego Kevin De Bruyne, que te combina tiro desde fuera, que te combina circulación de balón, que te combina conducciones y cambios de ritmo, y que es un jugador que también es idóneo para derrotar ese tipo de defensas. Yo creo que esas dos individualidades, más un momento muy bueno y con mucha confianza de Gabriel Jesús, más un equipo que seguramente con Rodri se ha sentado para intentar impedir las transiciones de los rivales, para mí es muy favorito. Es verdad que en el Lyon hay algunas individualidades defensivas que me sorprendieron para bien. Por ejemplo, el partido de Marcelo me pareció mayúsculo. Sí. Es un central que lleva mucho tiempo en el fútbol europeo y seguramente no se hable de él casi nunca en términos muy elogiosos, pero a mí me parece que estuvo sobrio, que estuvo dominando el área, que cuando tuvo que jugar en el medio de los 3 centrales lideró la defensa, que cuando quitan a Denayer y ponen a Andersen como central derecho también responde, y el equipo se le ve seguro. Es decir, el cambio de sistema de Rudy García ha hecho mejorar a Marcelo, ha hecho mejorar a Marsal, ha hecho que todo el equipo esté arropadito, pero bueno, yo creo que hay una enorme diferencia de talento y para mí es la eliminatoria más desequilibrada de las 4. Nos escuchamos esta semana. Muchas gracias, Axel. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. En esa eliminatoria entre el Manchester City y el Real Madrid, David Jiménez Silva jugó ese pasado viernes sus últimos minutos en el Etihad con la camiseta del City. Hemos querido rendir homenaje a la figura del mago de Arguineguín y a sus 10 años en la Premier League. Ha sido tan grande lo que ha hecho Silva que nos preguntamos si le da para ser el mejor jugador español de la historia de la Premier League. Se lo podrían discutir Fernando Torres, Cesc Fábregas, Bagustos, pero lo que han hecho en diferentes clubes, Everton y Arsenal, Arteta, en el Chelsea Azpilicueta, son leyendas en sus clubes. Por eso os preguntamos desde ya en redes sociales, nos podéis ir contestando en el Twitter de Play Fútbol. ¿Es David Silva el mejor español de la historia de la Premier? Participad ahora y os vamos leyendo durante el programa. Pero es que, sin duda, hablamos de uno de los jugadores clave del mejor Manchester City. Echado durante una década en la Premier. Son 4 títulos de Premier, 3 de FA Cup, como los de Maspostín. Es el 10º jugador con más partidos en la historia del City, un total de 434. El primero con más titularidades, 281. Vaya tela. Es el 6º jugador con más asistencias de la historia de la Premier. Silva ha dado un total de 93 asistencias, más
que Steven Gerrard y a solo uno de tu ídolo Dennis Bergkamp. Una década seguida Silva sin bajar de los 7 pases de gol por temporada, mucho mérito, y también una década seguida sin bajar de los 24 partidos en Premier de media por temporada, 24 durante cada curso, ahí es nada, y fue el MVP de la Premier en la temporada 2016-2017. Me apuntas Silva el generador por la cantidad de ocasiones que genera, Fermín. Fíjate, te comentaba estas 93 asistencias que se suman a los 60 goles que ha conseguido. Esto nos da una contribución de Silva de 153 goles en el Manchester City en 309 partidos. Eso quiere decir que Silva impacta en el marcador cada 2 encuentros. Y eso hablando de un jugador interior, extremo, media punta, no un killer. Además, ha dado 10 asistencias este curso. Su récord fueron 15 en la temporada 11-12. Y esta estadística, Bruno, me ha llevado mucho la atención a este dato. Ha sumado Silva 800 ocasiones generadas, él solito, en el City a lo largo de 10 temporadas, de una década. Tiene una media de 80 por temporada, lo que, si después lo reducimos a los partidos que ha disputado, nos da un promedio de 2,5 ocasiones cada partido de Premier David Silva. Es que su evolución no ha sido lineal. En el Manchester City ha jugado muchas veces de extremo. Ahora escuchamos a Guardiola decir, es que es el mejor jugando entre líneas. No siempre ha jugado entre líneas. Muchas veces Fermín lo ha tenido que hacer pegado a la cal. De hecho, con Mancini al principio era extremo zurdo puro, con Milner o Adam Johnson por la derecha. En la temporada siguiente también siguió actuando de extremo izquierdo, aunque también empezó a prodigarse por la otra banda, a pie cambiado como extremo. En la 12-13 llega Pellegrini con ese 4-4-2, donde Silva y Narri juegan por fuera, y Yaya Touré, que era el mediapunta, ya empieza a retrasar su posición y a jugar de pivote, que es un movimiento que luego le va a beneficiar. En la 13-14 con Pellegrini, Silva ya empieza a frecuentar esa zona de media punta, de último pase, de entre líneas, de rey de la baldosa, con Jesús Navas de extremo derecho. 14-15 Silva extremo izquierdo, también media punta, aunque alterna con Yaya Touré y con Lampard. Y en la 15-16 ya llega Sterling por la izquierda, lo que también hace que cada vez pise más esa zona interior. Y en la 16-17 empieza a cambiar todo, llega Pep Guardiola. Sigue a veces frecuentando la banda, aunque llegan piezas como Nolito y se consolida Sterling. Por lo tanto, empieza a ser interior en ese 4-3-3 de Pep junto a Kevin De Bruyne, que sería una sociedad que se mantendría y que se optimizaría de cara a la temporada siguiente, y ya la 17-18, Bruno, se completaría esa evolución táctica de Silva, que ya no pisaría más el extremo y ya se quedaría como interior. Saludamos también al bueno de Aritz Gabilondo, compañero del diario AS. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Te parece que es el mejor jugador español de la historia de la Premier, David Silva? Bueno, me parece desde luego el más regular, el que más tiempo ha estado a un nivel más alto, porque luego ha habido pues destellos muy importantes, como por ejemplo Fernando Torres, que hizo un montón de goles alguna temporada y que protagonizó traspasos multimillonarios entre equipos ingleses. Por supuesto, la irrupción tremenda de Cesc Fábregas en su momento, pero si hacemos un análisis más continuado de lo que ha sido el rendimiento de un jugador en la Premier, yo creo que sí, yo me quedo con Silva como el jugador español que más trayectoria interesante ha tenido en la Premier. A mí me generaba dudas, Aritz, porque es verdad que me encanta David Silva. Seguramente de todos los que he nombrado antes, Fernando Torres, Azpilicueta, es el jugador que más me gusta de todos, pero le doy mucho mérito a lo de Cesc con el Arsenal. ¿Por qué? Porque David Silva ha sido buenísimo, pero tenía también a un Yaya Touré en su momento, tenía el Kun Agüero, es decir, no ha sido clarísimamente el líder ni espiritual ni tampoco en el campo del Manchester City. Siempre ha estado como bien rodeado. En cambio, hay muchas etapas, o algunas etapas al menos, en las que Cesc Fábregas para mí era claramente el líder del equipo futbolísticamente y también a nivel de espíritu colectivo, siendo el capitán. Aritz. Sí, fíjate, yo soy muy de Fábregas, como bien sabes, pero yo creo que él llega ya a un equipo
hecho. Es el Arsenal de Wenger, un estilo de juego muy definido. Cesc evidentemente encaja a la perfección ahí y enseguida se acopla. Con 16 años ya tiene minutos indiscutibles de los 17, y es verdad que hace las cosas muy bien y que es un jugador muy importante. Pero Silva, en el fondo, lo que hace es cambiar un poco la idiosincrasia del Manchester City. Es un equipo que no jugaba como juega ahora. Es verdad que Guardiola también, cuando viene, digamos que es el gran culmen de esa transformación, pero con Mancini ya se ve poco a poco, cuando fichan a Silva, que quieren jugar un fútbol un poquito más alegre, con el balón en los pies. Con Pellegrini también es una apuesta que va por ahí, y se culmina con Guardiola. Y yo creo que en esas 3 etapas el punto culminante de todas ellas ha sido la presencia de David Silva. Para mí también es el mejor de la historia de la Premier en cuanto a nacionalidad española. Rivalizaría con Cesc Fábregas, que estaría muy cerquita, pero creo que Silva es un punto superior por 3 patas, por 3 vigas principales. Una es la permanencia. Me parece que estar una década en un equipo como el City, que es cierto que ha estado bien rodeado, pero que cada año le han fichado mucha gente, y aún así él ha seguido en esa dinámica de titularidad y de hacerse un hueco. Luego es el ascendente que ha tenido los equipos en cuanto a juego, en cuanto a marcar un estilo, una forma definida de expresarse. Y el tercer punto es el palmarés. Me parece que el que ha unado y ha conjugado mejor esos 3 factores ha sido Silva. Hemos colgado una encuesta en el Twitter del programa, en @playfutbol. ¿Es David Silva el mejor jugador español de la Premier? De momento han dicho que sí el 83%, que no el 16%. Tanto si es que sí como si no. Si nos ponéis también cómo lo veis y por qué sí y por qué no, os leemos durante el programa. Me alegra saber esto, porque yo tengo la sensación, y además lo puse en Twitter el otro día, que David Silva ha sido un jugador no suficientemente valorado a lo largo de su trayectoria. Y creo que por ejemplo, en la selección española, en la mejor selección que hemos visto jugar, que es la de 2008, David Silva es absolutamente fundamental. El Manchester City, que ha ido ya, siguiendo esa evolución futbolística, también se ha basado mucho en Silva, y es un jugador que al final, pasados los años, es cuando realmente se paladea mejor, ¿no? Y se da cuenta uno de lo bueno que es. Todos conocemos evidentemente a ese Silva del Valencia, al de la selección que nos contaba ahora a Aritz, al del Manchester City, incluso al de Eibar o el Celta, en esas cesiones que le ayudaron al futbolista de Arguineguín a madurar. Pero no todo el mundo sabe que Silva podría haber jugado ese Manchester City-Real Madrid del viernes, pero con la otra camiseta, con la del Real Madrid. Vicente Miranda era presidente del Arguineguín, una persona muy cercana a David Silva, una persona de fútbol de las Islas Canarias, y que acompañó a Silva hasta Madrid para que pasara una prueba con el club blanco cuando el chico tenía tan solo 12 años. Vicente Miranda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Por qué no se lo quedó el Real Madrid? A ver, el niño destacaba, ¿no? El niño destacaba como otros niños ahí en el campo de Arguineguín. Y entonces, pues, su madre, Eva, que a mí cuando me preguntan por quién descubrió a Valerón y a Silva, siempre digo Adán y Eva, porque quien me hizo caer en los detalles de los chiquillos fueron la madre de David, Eva, y el padre de Valerón, que era Adán. Entonces, tanto uno como otro me decían: Vicente, ¿tú has visto que bien juega el niño? ¿Qué tal? No sé qué, que mira las cosas que tiene. Y efectivamente, bueno, eso me animó a hacer una llamada a Madrid. Yo tenía ahí amigos en el Real Madrid y efectivamente nos fuimos a hacerle una prueba. Creo que David tenía 13 años, no había cumplido los 14. Y nos fuimos sus padres y yo, y estuvimos una semana allí en Madrid, y bueno, íbamos todos los días al entrenamiento. Y la verdad que el niño, la semana que estuvo a prueba, pues destacó sobremanera, hasta el punto que en esa época Michel estaba en la Ciudad Deportiva, todavía como técnico del Real Madrid, sino que iba a llevar a su hijo Adrián a los entrenamientos, y se quedó enamorado de David. Lo digo, pero qué futbolista, qué tal. Pero sin embargo al club, pues no sé qué pasó, que no le gustó, que no me dijeron se queda, sino que avisaremos.
Y así nos volvimos para acá. ¿Cómo vivió Silva esa semana? Porque él se le ve así tímido, supongo que de niño todavía está más reforzado eso, ¿no? Que era todavía más tímido. ¿Cómo vivió aquella semana el joven Silva? Muy tranquilo, muy bien. También ha ayudado porque en donde estaban alojados la mayoría de los niños, que era ahí en los apartamentos centro-norte frente a la ciudad deportiva, pues allí había muchísimos niños de su edad, algunos luego figuras destacadas también del fútbol español, y entonces como eran niños de su edad, pues se sintió tranquilo y bien. Sus padres y yo nos alojamos un poquito aparte, ellos iban a su vida y nosotros pues íbamos por la tarde a ver los entrenamientos, pero estuvo muy tranquilo toda la semana, entrenó muy bien, jugó muy bien y destacó, ya te digo, hasta llamar la atención de Michel. ¿Alguien del Real Madrid con el que tengas relación, Vicente, te ha dicho alguna vez, si le llegamos a fichar, por qué narices en aquel momento no apostamos por él? ¿Has tenido alguna conversación de ese tipo? A ver, tengo amistad, mucha amistad con Vicente del Bosque, que en ese momento era el jefe del fútbol, ¿sabes? Y hemos comido muchas veces porque nos unía mucha amistad Luis Moloni, Vicente del Bosque y yo, y comimos y cenamos muchas veces, y sí, salió el tema, pero nunca me dijeron, bueno, pues fue por esto, fue por lo otro. Fue un niño más que fue allí a hacer una prueba de una semana al Real Madrid, pero que no le llamó poderosamente la atención, y por eso se vino de nuevo a Gran Canaria, y posteriormente se lo llevó el Valencia después de un torneo. Sí, y no le ha ido mal, evidentemente. Nos has contado la de Dani y Eva, nos has contado la de Michel. ¿Alguna anécdota más que te acuerdes del joven Silva? Pues no sé. A ver, yo organicé durante muchos años el torneo internacional de Maspaloma, y recuerdo que en el Anderlecht, que vino a jugar el torneo una vez, pues participó un niño que también me llamó mucho la atención, que era Vincent Kompany, que luego fue su compañero durante muchos años en el City. Fueron compañeros. Sí, es buena esa. Coincidieron, debía ser Kompany el doble que Silva como mínimo, ya en aquel momento. Vicente, ya para acabar, tú tienes información privilegiada. No va a jugar en el Manchester City, pero no sabemos dónde va a ir. Cuéntanoslo ahora que no nos escucha nadie, la gente de Play Fútbol. A ver, hay cosas que se han publicado. Yo pienso que a David todavía le quedan unos añitos de fútbol, puede firmar un buen contrato, y se habla que el Lazio de Roma está tanteando a ver si puede ficharlo, ¿no?, para la próxima temporada, pero no lo sé. Bueno, nos lo apuntamos. De momento que la cosa apunta hacia Roma. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo. Otro para vosotros. Dios. Quedan 20 minutos para las 4 de la tarde. Nos vais respondiendo ya no solo a la encuesta, sino también vais contando cómo lo veis. Manuel Granados nos dice que para él es Iván Campo. Hay más respuestas por aquí. Por ejemplo, Carlos Almerón dice que fue Arbeloa. Cheri nos dice que sin ninguna duda sí, que fue el mejor, ha sido el mejor jugador de la historia de la Premier League. Y hay algunas respuestas más. Bueno, enseguida las leeremos. Vamos también con la Europa League, que tenemos una Europa League impresionante a las puertas. Con ese partido, además, Aritz del Sevilla. El Sevilla se va a enfrentar al Wolverhampton. Un Wolves que nos ha gustado mucho durante la temporada, que es verdad que en el último partido ante Olympiacos a mí me decepciona un poco, que jugó un partido bastante pobre, pero que, bueno, a priori pinta una eliminatoria en la que es favorito el equipo de Lopetegui, y es súper curioso porque Lopetegui estaba fichado por el Wolverhampton y decidió cambiar su destino, y ahora, por decirlo así, se vuelven a juntar esos caminos, ¿eh? Sí, yo me acuerdo perfectamente que tuve una conversación con Julen cuando empezó a sonar el tema de la selección española, y bueno, él me dijo
dijo, no sé, no tengo claro, porque bueno, tengo medio cerrado el Wolverhampton, que entonces estaba en segunda división, pero él ya me hablaba de un proyecto con ese refuerzo, ese espaldarazo económico de un grupo chino, que además estaba gestionado también por Gestifute, la empresa de Jorge Méndez, y bueno, al final, evidentemente, lo que fue la selección española le cautivó mucho más, ¿no? Creo que acabaron optando por Walter Zenga en aquel momento los Wolves, pero claramente el proyecto tenía buena pinta y no hay más que ver la progresión que han tenido en estos últimos años, ya peleando por la Champions claramente en la Premier, y para mí uno de los candidatos, si supera el durísimo escollo del Sevilla, de llevarse esta Europa League también. Candidato ves al Wolverhampton, Aritz, se juega en Manchester United, Copenhague, Inter, Bayer Leverkusen, además del Wolverhampton, Sevilla, Shakhtar, Basilea. United e Inter, ¿te parecen los candidatos junto al Sevilla o principales candidatos a llevarse el título? Sí, bueno, yo creo que al final el aliciente mayor que tiene esta Europa League es clasificarse para la Champions. El Inter lo ha conseguido, el United lo ha conseguido, obviamente van a pelear por ser campeones, pero estamos en agosto, caer en unas semifinales o en unos cuartos de final no es un drama, no es hacer el ridículo ni mucho menos, y sin embargo equipos como el Wolves, que yo comentaba que se han quedado fuera de la Champions, pues tienen muchísimo más interés en poder ser campeones, ¿no? Y creo que van a poner un poquito más de su parte para poder serlo, pero evidentemente por potencial de plantillas, por nivel de forma, incluso como han terminado la temporada, United y Inter de Milán están claramente capacitados para poder ser campeones. Gracias, Aritz, un abrazo. Igualmente, un saludo. ¿Tú cómo lo ves, Fermín, lo de la Europa League? ¿Cómo crees que pueden ir los tiros? Pues que tiene un test muy serio el Sevilla ante el Wolverhampton, sí. Básicamente porque Adama Traoré, Raúl Jiménez, Podence, ojo, porque cuando se despliegan dan realmente miedo, pero sí que es cierto que el Wolves en la segunda parte ante el Olympiacos ofreció una versión muy especuladora y muy ramplona. Ese duelo hipotético de Sevilla United, si los dos pasan sus respectivos partidos, me parece que va a definir al otro gran candidato de esa parte del cuadro, porque el otro tengo claro que será el Inter de Antonio Conte. Choque de estilos interesante ante el Leverkusen, pero creo que tiene un punto más de pragmatismo y de contundencia el equipo nerazzurro. De esas eliminatorias, en Copenhague, a punto de viajar para Alemania, nos está escuchando ya un protagonista. Nos escucha Pep Bielmaz, extremo balear, que pasó por diversos equipos baleares en categorías inferiores. Estuvo también en el Real Zaragoza con una muy buena campaña que le valió su fichaje por su actual equipo. Como decimos, ahora es titular en el Copenhague, fue titular en el partido de la remontada contra el Istanbul Başakşehir, y mañana se van a medir ni más ni menos que al Manchester United, el que prácticamente todo el mundo apunta como principal favorito para llevarse esta UEFA Europa League. Pep Bielmaz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena primero de todo, porque vaya remontada contra el Istanbul. Habíais perdido 1-0 en el partido de ida y la verdad es que pasasteis directamente por encima del equipo turco, ¿eh? Sí, la verdad que hicimos un partido bastante completo, bastante serio en defensa, y la verdad que bueno, eso nos salió bien y pudimos remontar la eliminatoria. Os toca ahora el Manchester United. ¿Tú crees también que es el principal favorito, uno de los principales favoritos para el título? Sí, por supuesto. A ver, al final el Manchester United, todo el mundo sabe qué equipo es, uno de los más grandes de toda Europa y de todo el mundo. Y bueno, va a ser un partido muy difícil, pero bueno, nuestra ventaja es que es a partido único y a lo mejor podemos hacer daño y vamos a pelear lo máximo. Tenéis un equipo muy interesante. Es verdad que en la liga danesa las cosas han estado difíciles con el Midtjylland, que ha estado realmente muy, muy fuerte, pero tenéis un equipo, Pep, lleno de jóvenes con bastante buena pinta. El otro día me gustó mucho Win también, el delantero. Tú mismo no pasas de los 23 años. Darami es un futbolista también interesante. Hay una mezcla ahí en el equipo que es bastante chula, bastante convincente, y un equipo sobre todo que tiene proyección, que a futuro, en teoría, si mantiene más o menos el bloque, puede ser más que interesante.
Sí, la verdad que tenemos un equipo bastante joven, con algunos jugadores sigue veteranos, pero la mayoría somos bastante jóvenes y con bastante proyección. Pep Bielmás es extremo y si habéis visto algo de segunda división con el Zaragoza, la verdad es que firmó un año impresionante, pero estás jugando ahora más a pierna cambiada, has jugado también en banda izquierda en alguna ocasión, eres uno de los encargados además de lanzar los penaltis. Te ha dado mucha confianza Ståle Solbakken esta temporada, parece, ¿no? Sí, la verdad que sí. Verdad que también al principio me costó un poco entrar en sus ideas, en las ideas de juego del equipo y sobre todo del fútbol danés. Pero bueno, una vez que entré ya ya entré en el equipo, la verdad que siempre me ha intentado dar confianza y sobre todo pudiendo lanzar más o menos todos los balones parados y estoy muy agradecido. ¿Tú te sientes más cómodo en banda derecha tratando de tirar o trazar esa diagonal y buscar desde la frontal el tiro o el último pase, que tienes un último pase también buenísimo, o en la izquierda? A mí me da la sensación que en la derecha, pero me dirás tú. Sí, yo prefiero mejor a pierna cambiada en la derecha para poder meterme para adentro y ahí jugar el fútbol que yo sé. Ya para ir cerrando, Ståle Solbakken es un técnico muy conocido en España porque tuvo una discusión bastante agria con Pep Guardiola. Lo que sí que se ve desde fuera, tú lo vives cada día en los entrenamientos, Pep, pero se ve una persona de mucho carácter. Supongo que es así también entrenando y con el grupo. Sí, la verdad que es un entrenador con bastante carácter, bastante intenso. Y bueno, la verdad que eso hace sacar lo máximo al jugador. Ya para cerrar la última, el partido del Sevilla lo pudiste ver el otro día, porque la verdad es que firmó un partido, yo le daba como favorito para ganarle a la Roma, pero es que firmó un partido prácticamente perfecto. En la élite se ven pocos partidos de tanto dominio. No sé si lo pudiste ver y qué te parece el equipo de Lopetegui también como candidato a la competición. No, la verdad que no pude ver el partido, pero bueno, estamos hablando del Sevilla. Prácticamente en los últimos años el Sevilla domina la Europa League en especial y bueno, es un equipo muy grande y claro que también es favorito. Pep, te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol, te deseamos suerte mañana contra el Manchester United y también en la siguiente temporada, en la 2021. Un abrazo y hasta la próxima, Pep. Muchas gracias, un abrazo grande. Lo que escuchamos es el tráiler del documental Anelka el incomprendido. Es un documental que se ha estrenado hace tan solo unos días en Netflix. Es súper interesante, te abre una ventana en lo que es el fútbol de élite, a cómo se manejan según qué círculos y también a la mentalidad de Anelka. Fue quien le dio la alternativa al joven Nicolás Anelka de debutar en el Paris Saint-Germain cuando tenía tan solo 16 años, en 1996. El machote, Luis Fernández, que está en directo en Play Fútbol. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, señores. Muy bien. Gracias por atendernos, que me parece que estás de domingo libre, ¿no? Sí, pero estoy con familia, con amigos y mucha calor aquí en Francia. Sí. Estoy en Cannes. Buen sitio para estar. Luis, ¿cómo... ¿Dónde salió Zidane también? Correcto, sí. ¿Cómo tú le haces debutar, digo, con tan solo 16 años a Nicolás Anelka? Sí. Futbolísticamente, ¿qué viste en el jugador francés? Todo el talento, toda la calidad, el potencial de este chaval que en estos momentos en la cantera del Paris Saint-Germain está demostrando todo lo que se puede presumir de lo que va a ser un jugador no se puede decir que va a ser un crack,
Se puede decir que tiene la calidad, tiene todo el potencial, tiene todo lo que nos gusta cuando somos entrenadores, que buscamos un joven que pueda aportar su velocidad, su cambio de ritmo, su llamada, su llegada dentro del área, rematar. Y eso cuando tú lo ves en los entrenamientos, cuando tú lo ves con el entrenador que soy yo, pues lo hago debutar, lo hago subir al primer equipo y hoy te diría yo que si este chaval no cambia tanto de camino, sería más fuerte que Karim Benzema, sería más fuerte que cualquiera de esos jugadores franceses delanteros que hemos tenido, para mí. No está mal, o sea que tú atribuyes al carácter, ese carácter un poco esquivo de Anelka, el hecho de que su carrera no le ha ido de la mejor manera, ¿no? Tú sabes, lo que hay que tener en cuenta hoy, que cuando se debuta, cuando llegan estos niños, cuando por algunos el camino es distinto a otro, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y Nico en esos momentos, bueno, pues tiene seguramente sus hermanos que están a su alrededor, que lo quieren llevar, lo quieren ayudar, pero a veces no le hacen hacer tomar la buena decisión. Porque ese chaval cuando sale de París se va al Arsenal. En el Arsenal, si se acuerdan ustedes, hace una temporada de 10, un jugador que si se queda en el Arsenal, y cuando viene al Madrid, por ejemplo, si viene al Madrid, si viene con actitud, muy buena actitud, porque yo me acuerdo, me dicen que estaba Hierro, estaba Raúl, estaba Michel, y seguramente que joven como era, pues no ha sabido qué es integrar o llegar en un club como el Real Madrid, porque ese chaval, cuando vuelve al Paris Saint-Germain, que lo recuperamos, lo llevamos en Inglaterra al City con Kevin Keegan, y que en esa época tiene que darle la vuelta a su carrera, y el que lo ha hecho ha sido de 10. Es un jugador que yo no sé lo que ustedes pueden pensar de él. Lo que yo puedo pensar de él es el máximo, la consideración que puedo tener de un chaval con un potencial que hubiera podido todavía hacer mucho más de lo que ha hecho, mucho más. Luis, no sé si has podido ver el documental, pero a mí me da la sensación de que quiere justificar todos los capítulos polémicos que han ido ocurriendo en su vida futbolística, que lo quiere justificar todo, me da la sensación. Lo que por ejemplo, no he entendido bien, escúchame. Sí, no, digo que cada capítulo polémico, no sé si me escuchas bien, Luis. Sí. Digo que cada capítulo polémico de su carrera deportiva, cuando llega al Madrid, se niega a entrenar con el Real Madrid, a todo le encuentra justificación y quiere explicar al menos su manera de verlo Nicolás Anelka, ¿no? Eso es el problema que muchos de entre ellos piensan que nunca es de su culpa. Tienen la culpa como la tenemos nosotros, cada uno de nosotros, en varias situaciones. Cuando tú eres el entrenador, tú tienes que tomar decisiones de justificar, de sacar, y cuando tú eres jugador también tiene que aceptar, y seguramente que él en esos momentos no ha sabido, y seguramente que él está buscando una justificación que no la tiene que buscar, tiene que decir, bueno, pues me he equivocado, en varias veces me he equivocado, porque nadie te estamos diciendo que el potencial, el talento, la calidad, yo nunca... En ese sentido nunca he dicho que ese chaval no tenía eso, lo tenía todo, y me hubiera gustado que ese chaval pudiera haber hecho todavía mucho más, nada más. Y la última de todas, con ese escándalo que pasó en la selección francesa en el 2010 con Raymond Domenech, ¿tú cómo lo recuerdas? Lo que ocurrió y lo que te han contado después. Lo que ha ocurrido no ha sido lo que él ha dicho, eso seguramente. Lo que se dice no. Él habrá dicho no hubiera estado contento en la primera parte del partido, pero lo que pasa es que no, como dices, no la han tomado muy mal, lo han hecho muy mal. En este momento no se puede hacer lo que está ocurrido, porque jugadores que no admiten de subir en el autobús y no bajar a entrenar, eso no se puede permitir, eso no se puede hacer. Entonces, bueno, eso es una pena.
Luis, te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol en directo. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Es una vida absolutamente de película, la de Nicolás Anelka. Sus padres emigran de Martinica hasta Francia. Allí nace y crece Nicolás Anelka, que ha demostrado siempre tener ese carácter tan particular. En el documental se explica casi cada episodio del delantero francés que suscitó polémica. Una vez se negó a viajar con el Arsenal hasta que Wenger le convence, y a partir de ahí, lo que nos contaba ahora Luis Fernández, acaba jugando una grandísima temporada. En el Madrid vive permanentemente enfrentado a los medios de comunicación, también con el club. Acaba siendo fundamental, eso sí, en la conquista de la octava, pero sale muy mal del club de Chamartín. Tuvo problemas en el Liverpool que le costaron no seguir cuando lo estaba haciendo realmente bien, a las órdenes de Gerard Houllier. Y casi el colofón es ese capítulo que explicábamos ahora de su expulsión de la concentración de Francia en pleno Mundial del 2010. Nos abre una puerta al documental a lo que es la vida de Nicolás Anelka, que ahora vive en Emiratos Árabes, que es amigo personal de Henry. Coincidieron en Clairefontaine cuando eran muy pequeños. También de Omar Sy, del famosísimo actor francés. Y la verdad es que es, yo creo, bastante interesante. Un Anelka... Hemos escuchado el titularazo que nos ha dejado Luis Fernández, que podría ser superior a Benzema, nos ha dicho, ¿eh? Sí, que sería más fuerte que Benzema si hubiera cuidado y hubiera conreado bien ese tipo de situaciones, de aceptar las cosas, de un punto más de humildad, de saber adaptarse a cualquier contexto, y que también nos ha apuntado una posibilidad también. Luis Fernández apuntaba hacia el entorno, como también ese trabajo siempre necesario de asesorar al jugador en su crecimiento. Gracias, Fermín, un abrazo. Sigue a La Cadena SER en las redes sociales. En Twitter, @la_SER. Y en Facebook, Cadena SER. La historia en ruta con David Botello y Esther Sánchez. El rector más famoso de la Universidad de Salamanca es Miguel de Unamuno, escritor de la generación del 98, poeta, filósofo, novelista, dramaturgo, ensayista, crítico literario. No había sarao relacionado con la palabra en el que no metiera mano. En Salamanca, Unamuno se sacó la cátedra de griego y ya se quedó el resto de su vida. Fue rector desde 1900 hasta que le dio por morirse, con algunos paréntesis en los que el gobierno de turno le castigaba por sus ideas políticas, demasiado personales y demasiado independientes. Los sábados a las 6 de la mañana, La historia en ruta con David Botello y Esther Sánchez. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Este verano, vayas donde vayas, Cadena SER. Escucha El Faro en su versión de verano con Aloña Velasco, distintas voces y la misma cercanía de siempre. Cadena SER, un verano para escuchar. Cuando no puedes estar pendiente de la radio, utiliza nuestra aplicación. La actualidad que cuenta la SER de un vistazo. Audios, vídeos y noticias en tu pantalla. Te enteras de lo que te interesa. Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, de buenas a primeras, con Aitor Albizua y Julia Molina. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Este verano, vayas donde vayas, Cadena SER. Cadena SER, el poder de la voz.